Escucha con atención, muchacho, porque lo que voy a enseñarte no está escrito para los ingenuos ni para los pusilánimes. Lo que otros llaman virtud, yo lo convierto en estrategia, y lo que veneran como disciplina, yo lo transformo en poder. Tú no estás aquí para ser un cordero, sino para aprender a devorar como el lobo. Existen instantes en la existencia donde percibes que no alcanza a seguir la ruta ordinaria, pues esa vía te conduce a idénticos logros que a cada uno de los restantes. Emerge así la urgencia de observar más arriba, de indagar en tu interior una energía diversa que te propulse a sobreponerte y a brillar, no desde el orgullo, sino desde la astucia y el mando. Los maquiavélicos comprendieron que la supremacía no yace en equipararte con rivales, sino en gobernar tus cálculos, tus pasiones y tus maniobras. Por ello ahora deseo impartirte 12 secretos que te facultarán dominar a cada uno de los restantes, no porque estos se rezaguen, sino porque tu ingenio ascenderá a un grado excelso, implacable y calculador. Reflexiona sobre Nicolás Maquiavelo, que entre combates y cargas colosales preservaba el dominio, o en El Príncipe, que sin tener fortunas instruía a reinar con astucia. Al ejecutar estas doctrinas, hallarás que el reproche cesará de impactarte, que la incertidumbre perderá su vigor y que progresarás con una certeza inexpugnable. La realidad continuará idéntica, pero tu perspectiva se alterará por entero. Antes de proseguir, anota en las observaciones ahora: elijo exaltar mi astucia por sobre mis restricciones, y así confirmas tu pacto con estos secretos que alterarán tu existencia. Anótalo ya y hazlo concreto. No ignores ninguno de estos mandatos, pues alguno de estos podría ser la mutación que persigues en tu existencia. Si hallas mérito en estos grabados, te exhorto a inscribirte y encender las alertas para sostenerte informado de las recientes innovaciones. Iniciamos. Capítulo 1. La astucia como base. La astucia como base no es un concepto vago reservado para unos cuantos. Es el soporte oculto sobre el cual se erige cualquier existencia que aspire a expandirse y conquistar triunfos perdurables. La mayoría de las criaturas aguardan sentirse incitadas para operar, pero quienes captan el dominio de la astucia saben que la incitación es transitoria y caprichosa. La incitación oscila con el humor, el ambiente, las situaciones externas, pero la astucia persiste como una elección deliberada que trasciende los pretextos y el agotamiento. Cuando te obligas a sostener un esquema diario, aunque no poseas deseos, estás forjando un temple inquebrantable. Los maquiavélicos sabían que no podían regir las emociones efímeras, pero sí podían comandar sus operaciones. Nicolás Maquiavelo decía que nadie es soberano si no es amo de sí mismo, y la astucia es precisamente esa soberanía, la habilidad de ejecutar lo conveniente, incluso cuando no lo ansíes. El primer mandato es comprender que los esquemas diarios son más potentes que cualquier arrebato de estímulo. Despertarte a la misma hora, cumplir con tus obligaciones, aunque no poseas deseos, ordenar tu dominio antes de reposar. Todo esto no son simples gestos mecánicos, son indicios constantes a tu ingenio de que tú eres el que rige, no tus impulsos. Nicolás Maquiavelo lo resumía al recordar que lo que reiteramos cada jornada moldea nuestro imperio. No se trata de realizar grandes hazañas una sola vez, sino de cultivar pequeños patrones con persistencia hasta que se conviertan en la base de tu mando. El segundo mandato es valorar la fuerza de los patrones diminutos. Un patrón puede parecer insignificante en un solo día, como leer unas hojas de un volumen o caminar 10 instantes, pero al repetirse sin interrupción se convierte en una conquista callada que se acumula hasta alterar tu existencia. Nicolás Maquiavelo advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo derrochamos. Cada patrón constante es una colocación en tu porvenir, un bloque colocado en la edificación de la entidad que deseas ser. La astucia convierte lo corriente en supremo, porque te permite progresar incluso cuando la realidad alrededor se paraliza.
El tercer mandato es entender la voluntad como un tejido. Nadie nace con una fuerza de voluntad inagotable. Se adiestra como se adiestra el cuerpo. Cuanto más practicas hacer lo que declaraste que harías, aunque no lo percibas, más robusto se vuelve tu autodominio. El error de muchos es aguardar sentirse con vigor para iniciar, pero el vigor surge precisamente después de haber operado. Así como un guerrero eleva cargas aunque esté fatigado, y así robustece sus tejidos. Tú robusteces tu voluntad cada vez que eliges cumplir con tu obligación. En lugar de ceder al deleite momentáneo, cada elección astuta es un adiestramiento oculto que te prepara para retos mayores. El cuarto mandato es aceptar que sin astucia no existe avance verdadero. Puedes tener visiones, objetivos, ilusiones, pero sin la permanencia de la astucia, todo se queda en anhelos vacíos. La existencia premia a quienes operan con regularidad, no a quienes fantasean con mutaciones, sin mover un dedo. Nicolás Maquiavelo recordaba que no basta con desear ser astuto. Hay que adiestrarse cada jornada como un guerrero del ingenio. El avance no llega en forma de prodigios repentinos. Llega como fruto del empeño acumulado que pocos observan, pero que se manifiesta en los resultados de quienes perseveran. Pregúntate, ¿cuántas veces dejaste algo a medias porque esperabas sentirte incitado? ¿Cuántas metas se quedaron en promesas porque dependías del ánimo y no de la astucia? Cada fracaso pasado te muestra una verdad clara. La incitación puede encenderte, pero solo la astucia te mantiene en la ruta hasta la meta. Los maquiavélicos lo sabían, y por eso valoraban más la operación reiterada que la pasión pasajera. La astucia es la herramienta que te sostiene en los días sombríos, la que te hace levantarte cuando nadie te ve, la que construye tu temple en silencio. Imagina por un momento lo que pasaría si decidieras a partir de hoy mantener aunque sea un pequeño esquema con absoluta firmeza, leer cada jornada unas hojas, escribir tus cálculos, cuidar tu cuerpo con ejercicio regular. En unos meses notarías un cambio radical en tu ingenio y en tu existencia, porque las pequeñas conquistas se habrían convertido en una alteración real. La astucia no solo es la base, es la esencia de todo avance humano. Hoy tienes la oportunidad de comenzar a forjarla. No esperes más incitación. Decide operar y prueba que tu voluntad puede moldear tu imperio. Si este mensaje resuena contigo, escribe en las observaciones: hoy abrazo la astucia que altera mi existencia. Capítulo 2. El dominio del ingenio. Todo inicia en el ingenio. Antes de cualquier mutación visible, antes de cada paso importante, antes de cada conquista o fracaso, hay una forma de calcular que lo ha hecho factible. El dominio del ingenio no es una simple frase incitadora, es una verdad profunda que los sabios han captado a lo largo de los siglos. Tu imperio no está escrito en las situaciones que te circundan, sino en los cálculos que decides cultivar jornada tras jornada. Nicolás Maquiavelo decía que nuestra existencia es lo que nuestros cálculos hacen de ella, y tenía razón. El ingenio que eliges sostener se convierte en el filtro con el que ves la realidad, el molde que le da forma a tus elecciones, el punto de partida de todo lo que conquistarás o abandonarás. El primer mandato es reconocer que tu forma de calcular condiciona tu imperio. Dos criaturas pueden vivir la misma situación, enfrentar el mismo impedimento, pero tener resultados completamente opuestos dependiendo de cómo lo interpretan. Uno se hunde, el otro asciende. Uno se lamenta, el otro adquiere. Uno ve una barrera, el otro una ocasión para ascender. La diferencia no está en el exterior, sino en la actitud interna con la que cada uno decide enfrentar la existencia. Si te convences de que no puedes, tu ingenio buscará pruebas para confirmarlo. Pero si eliges creer que puedes progresar, tu ingenio empezará a encontrar rutas que antes parecían ocultas. Cambiar tu existencia
empieza por cambiar tu forma de calcular. El segundo mandato es reemplazar creencias restrictivas por pensamientos fortalecedores. Desde pequeños absorbemos ideas que se vuelven verdades calladas. No soy lo suficientemente astuto, no tengo fortuna, no nací para eso. Y sin darnos cuenta, estas creencias se convierten en barreras ocultas que frenan nuestro potencial. Pero toda creencia puede ser cuestionada, todo pensamiento puede ser reeducado. Nicolás Maquiavelo enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Y esa interpretación viene dictada por nuestras creencias. Si cambias lo que crees factible, cambias lo que estás dispuesto a intentar. Y al cambiar tus intentos, cambias tus resultados. No se trata de repetirte frases vacías, sino de observar tus pensamientos y decidir conscientemente cuáles merecen quedarse. Cada vez que detectes una idea que te limita, cuestiónala. Pregúntate, ¿es realmente cierta? ¿Me ayuda a progresar o me frena? Reemplázala por una visión más realista, más poderosa, más alineada con la entidad en la que quieres convertirte. El tercer mandato es aprender a ver los impedimentos como ocasiones. Todo lo que te molesta, todo lo que te desafía, todo lo que hoy parece un impedimento, contiene una lección escondida. Los maquiavélicos no buscaban evitar los impedimentos, sino enfrentarlos con astucia. Nicolás Maquiavelo recordaba que el impedimento a la operación avanza la operación y que lo que se interpone en la ruta se convierte en la ruta. Esa es la esencia de un ingenio poderoso. No preguntarse por qué me pasa esto a mí, sino qué puedo adquirir de esto. Cada dificultad es una invitación a expandirte, a fortalecer tu temple, a refinar tu perspectiva. Y cuando adoptas esta forma de ver la existencia, los impedimentos pierden su poder para detenerte. El cuarto mandato es entender que una actitud positiva multiplica tus posibilidades de triunfo. No se trata de negar la realidad ni de fingir alegría constante, sino de elegir conscientemente dónde enfocas tu atención. Un ingenio enfocado en lo negativo se paraliza, se rinde antes de iniciar. Pero un ingenio adiestrado para ver lo bueno, lo factible, lo que aún puede construirse, mantiene la energía, la incitación y la claridad necesarias para progresar. Nicolás Maquiavelo decía que la fortuna favorece a los espíritus preparados y no hay mejor preparación que un ingenio positivo y enfocado. Quienes ven posibilidades donde otros ven límites son los que terminan logrando lo que parecía inalcanzable. Y lo logran no porque la realidad les dé facilidades, sino porque su ingenio les permite persistir. La verdadera alteración no inicia en los resultados, sino en la forma en que calculas sobre ti, sobre la realidad y sobre lo que es factible. Si cambias tu ingenio, cambias tu existencia. Y si alimentas tu ingenio cada jornada con pensamientos deliberados, firmes y constructivos, te volverás imparable. Imagina todo lo que podrías conquistar si tu diálogo interno fuera tu mejor aliado en lugar de tu mayor impedimento. Imagina cuántas elecciones tomarías con más audacia, cuántas ocasiones dejarías de ignorar, cuántos errores convertirías en adquisición. El dominio ya está dentro de ti, solo tienes que activarlo. Todo cambio profundo inicia cuando eliges calcular diferente. Si este mensaje ha despertado algo dentro de ti, ve a las observaciones y escribe: hoy elijo un ingenio que me empodera y me altera. Capítulo 3. La persistencia que marca la distinción. No siempre vence el más veloz ni el más robusto. Muchas veces quien logra ir más lejos no es quien comienza con más fervor, sino quien se mantiene implacable cuando todos los restantes han desertado. La persistencia es esa fuerza callada que jornada tras jornada marca una distinción profunda. No es tan ostentosa como la intensidad, no genera ovaciones inmediatas ni resultados fulminantes, pero es la base real de cualquier alteración duradera. Vivimos en una sociedad que valora lo instantáneo, lo inmediato,
lo que brilla fuerte por un momento. Pero los maquiavélicos sabían que el mando no se construye con arrebatos emocionales, sino con cálculo diario. Nicolás Maquiavelo lo decía con claridad: ningún gran logro se consigue sin tiempo y empeño persistente. No se trata de hacer mucho un solo día, sino de hacer lo necesario cada día, sin pretextos. Advertía que quien siempre está comenzando nunca termina. La persistencia elimina la necesidad de volver a iniciar una y otra vez, porque convierte el progreso en algo continuo. El primer mandato es entender que no se trata de intensidad, sino de perseverar. Puedes tener un día espectacular de productividad, hacer ejercicio durante horas, leer decenas de páginas, trabajar sin descanso. Pero si al día siguiente te detienes y luego repites ese patrón irregular, no avanzarás demasiado. En cambio, quien hace un poco cada jornada, quien no rompe su cadena de empeño, quien no necesita estar incitado para cumplir, es quien verdaderamente progresa. El segundo mandato es que la regularidad vence a quienes solo operan por impulsos. Hay criaturas que viven de picos de incitación. Hoy están eufóricas, mañana desaparecen. Hoy prometen alterar su existencia, mañana ya se rindieron. El problema no es la falta de capacidad, sino la falta de persistencia. Quien se mueve solo cuando tiene ganas, se vuelve esclavo de sus emociones. En cambio, quien opera todos los días, incluso cuando no tiene ganas, se convierte en amo de su imperio. Nicolás Maquiavelo decía que debemos hacer lo que nos toca como lo hace el labrador, el abejo, el artista, con dedicación persistente, no con dramatismo ni con esperas eternas. La persistencia convierte las operaciones pequeñas en alteraciones profundas. El tercer mandato es que los resultados duraderos se construyen en silencio. No esperes que la realidad te ovacione por madrugar a entrenar, por leer todos los días, por evitar distracciones o por reiterar los mismos patrones positivos sin fallar. La mayoría de tus empeños pasarán desapercibidos para los restantes, pero eso no importa. El mérito está en lo que estás erigiendo por dentro. Así como una montaña se forma con la acumulación lenta de sedimentos, tu temple se forma con la repetición de actos firmes y coherentes. Nadie ve lo que haces cuando nadie te mira, pero ahí es donde se define todo. El verdadero progreso no hace ruido, pero cuando llega nadie puede ignorarlo. El cuarto mandato es que superar la mediocridad requiere resistir la tentación de rendirse. Cada vez que te detienes porque estás fatigado, aburrido o desincitado, estás fortaleciendo el tejido de la excusa, y ese tejido, si lo adiestrar, se vuelve dominante. Pero si en cambio decides continuar, aunque sea con pasos pequeños, estás cultivando la fuerza más potente que existe, la resistencia. Los maquiavélicos enseñaban que la supremacía no es evitar el sufrimiento, sino progresar a pesar de él. Cada jornada que decides no rendirte, estás rompiendo un patrón de debilidad. Cada vez que eliges seguir, aunque todo parezca en tu contra, estás superando el promedio. La mayoría abandona. Tú eliges persistir y esa elección reiterada te hace distinto. Pregúntate cuántas veces has estado a punto de conquistar algo, pero lo dejaste porque no viste resultados rápidos. ¿Cuántas veces comenzaste algo con fuerza, solo para abandonarlo después de unos días? La distinción entre quienes llegan y quienes no está en el talento, sino en la persistencia. Nicolás Maquiavelo decía que no debemos esperar que las cosas sean fáciles, sino fortalecernos para poder con ellas. Y eso solo se logra caminando todos los días, sin importar si hay sol o tormenta. La persistencia es esa virtud que no necesita testigos. Es la elección diaria de cumplir contigo, aunque nadie lo note. Es la selección callada de resistir la tentación de parar. No se trata de correr, sino de no detenerse, porque quien no se detiene inevitablemente llega más lejos que todos los que se quedaron aguardando el instante perfecto.
Haz una pausa ahora y reflexiona. Si cada jornada eliges progresar un paso más, sin importar lo pequeño, estarás erigiendo algo que ningún impulso esporádico podría conquistar jamás. Escribe en las observaciones: camino firme paso a paso hacia mi mejor versión. Esa es mi elección. Capítulo 4. El mando emocional. Hay instantes en los que todo parece desbordarse. Una palabra maldicha, un gesto fuera de lugar, una noticia inesperada, y en cuestión de segundos, la mente se llena de ira, de miedo, de ansiedad. En esos instantes, lo fácil es dejarse llevar. Lo difícil, lo audaz, lo verdaderamente potente es mantener el mando. El mando emocional no es represión ni frialdad, es astucia en operación. Es la habilidad de elegir cómo responder cuando todo en tu interior te pide reaccionar. Los maquiavélicos comprendían esta verdad mejor que nadie. Para ellos, el verdadero poder no estaba en conquistar imperios, sino en gobernarse a uno mismo. Nicolás Maquiavelo lo decía con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Controlar las emociones no es eliminar lo que sentimos, sino evitar que esas emociones tomen el mando y decidan por nosotros. El primer mandato es esta: maneja la ira y el miedo para que no controlen tus elecciones. Cuando actúas bajo el efecto de una pasión intensa, te vuelves vulnerable. La ira distorsiona la percepción. El miedo paraliza o empuja a huir. Ninguna de esas reacciones conduce a elecciones astutas. Puedes tener razón, pero si gritas con rabia, pierdes el respeto. Puedes tener motivos para preocuparte, pero si te dejas dominar por el miedo, no verás las salidas que tienes delante. Dominar tus pasiones es proteger tu juicio, es mantener la claridad mental, incluso en el caos. Es en esos momentos donde se define tu temple. El segundo mandato es comprender que la calma en momentos críticos te hace más robusto que el resto. Cualquiera puede perder el mando cuando la tensión sube, pero quien es capaz de mantenerse sereno se convierte en un pilar. Esa persona no solo se protege a sí misma, sino que transmite equilibrio a quienes lo rodean. Nicolás Maquiavelo, en medio de guerras y crisis, escribía sobre la importancia de conservar la calma interna frente al desorden externo. La serenidad no es debilidad, es señal de que has hecho el trabajo interior necesario para no ser arrastrado por cada ola que golpea tu existencia. Mantener la calma no significa que no sientas, sino que eliges cómo operar a pesar de lo que sientes. El tercer mandato es aprender a responder con claridad y no con impulsos. Cuando te tomas un momento antes de hablar, antes de decidir, antes de moverte, te das el espacio para responder con inteligencia. Eso no solo evita errores, también demuestra madurez. La mayoría reacciona, pocos responden, y ahí está la distinción entre quienes se arrepienten constantemente y quienes construyen relaciones sanas, elecciones acertadas y respeto propio. Nicolás Maquiavelo decía que el primer golpe de la pasión es inevitable, pero todo lo que hagas después es elección tuya. Un ingenio adiestrado para no operar en caliente es un ingenio libre, y esa libertad te permite moverte con precisión, incluso en las peores tormentas. El cuarto mandato es que la serenidad es un arma que pocos saben usar. Vivimos en una época donde se valora lo explosivo, lo impulsivo, lo reactivo, pero lo que realmente impone respeto es la templanza. Quien no se deja provocar, quien escucha sin alterarse, quien responde sin perder la compostura, demuestra un dominio que pocos tienen. No es fácil, hay que practicar, hay que fracasar y volver a intentarlo. Pero cada vez que eliges no ceder a la rabia, cada vez que respiras en lugar de gritar, cada vez que observas tus pensamientos sin dejar que te arrastren, estás adiestrando esa arma callada, la serenidad. La realidad grita, tú eliges el silencio. La realidad corre, tú eliges el paso firme. La realidad reacciona, tú eliges responder. Esa es la verdadera distinción. Pregúntate, ¿cuántas elecciones importantes has tomado en medio de un desborde emocional?
¿Cuántas veces dijiste algo que no querías simplemente porque no pudiste contener la pasión? El daño que provocan unos segundos sin mando puede durar años, pero también unos segundos de conciencia pueden alterar el rumbo de tu existencia. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo. No se trata de endurecerte, sino de fortalecerte. No se trata de fingir que todo está bien, sino de no permitir que lo que está mal te arrastre hacia lo peor. El mando emocional es un arte, y como todo arte, requiere práctica, paciencia y humildad. Pero si eliges caminar esa ruta, descubrirás una libertad interior que nadie podrá arrebatarte. Si alguna vez perdiste el mando y te dolió, este es tu momento para alterar. Escribe en las observaciones: hoy decido convertirme en amo de mis pasiones, no esclavo de mis impulsos. Capítulo 5. El enfoque absoluto. Vivimos en un mundo diseñado para robarte la atención. Cada alerta, cada ruido, cada pantalla encendida es una invitación a salirte de la ruta, y lo más peligroso es que no parece grave. Solo un minuto aquí, una mirada allá, una interrupción pequeña, hasta que un día te das cuenta de que pasaste semanas, meses o incluso años distraído de lo que realmente importa. El enfoque absoluto no es una opción para los que quieren progresar de verdad. Es una necesidad. Sin enfoque la energía se dispersa. Sin dirección el empeño se diluye. Y sin claridad las metas se transforman en ideas vagas que nunca se alcanzan. Los maquiavélicos hablaban del valor de vivir con propósito. Nicolás Maquiavelo advertía que la mayor parte de lo que hacemos es innecesaria y que eliminarlo es una forma de ganar tiempo, existencia y paz. El enfoque comienza con una elección: dejar de prestar atención a lo irrelevante. El primer mandato es esta: evita distracciones que consumen tu energía y tiempo. No se trata solo del teléfono o las redes sociales. Hay distracciones más sutiles, criaturas que te arrastran a conversaciones sin sentido, preocupaciones por lo que no puedes regir, compromisos que aceptas por costumbre. Cada una de estas pequeñas fugas de atención es una gota que con el tiempo vacía el vaso de tu voluntad. Nicolás Maquiavelo enseñaba que debemos proteger nuestra mente como un guerrero protege su escudo. Cada minuto que das a lo trivial, se lo estás quitando a lo esencial. La atención es un recurso limitado. Usarlo con astucia es una forma de respeto a tu propósito. El segundo mandato es mantener tu mirada fija en lo que realmente importa. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier ruta parece válida, pero también te perderás fácilmente. Tener enfoque no es solo eliminar distracciones, es también fortalecer el compromiso con aquello que has elegido como valioso. Puede ser tu proyecto, tu salud, tu familia, tu crecimiento personal. Sea lo que sea, necesitas recordarlo a diario, escribirlo, visualizarlo, protegerlo. Cada elección que tomes debe acercarte a eso, no alejarte. Cuando el enfoque se convierte en tu norma, las prioridades se ordenan solas y lo que antes parecía urgente se revela como irrelevante. El tercer mandato es aprender a decir no a lo que no suma. Este es uno de los actos más difíciles, pero también más alteradores. Decir no es rechazar a los restantes, es decirte sí a ti mismo, es cuidar tu tiempo como el recurso más sagrado. Es entender que cada tarea innecesaria que aceptas es una barrera entre tú y tus objetivos. Nicolás Maquiavelo decía que mientras posponemos la existencia, ésta se escapa. ¿Cuántas veces has dicho sí por compromiso, por miedo al rechazo, por evitar un momento incómodo? Cada uno de esos sí es una puerta abierta a la dispersión. El enfoque absoluto requiere audacia para elegirte, para respetarte, para priorizar lo que tú sabes que importa, aunque otros no lo entiendan. El cuarto mandato es que la concentración sostenida te coloca a años por delante. Mientras otros van y vienen, mientras cambian de dirección cada semana, tú sigues progresando. Puede que no corras, puede que no brilles en cada momento,
pero tu constancia callada es la que marca la distinción. Cada bloque de tiempo bien usado es una ventaja que se acumula. Mientras muchos saltan de distracción en distracción, tú estás erigiendo algo sólido. En unos años, lo que para ti es normal será admirable para otros, no porque sea supremo, sino porque hiciste lo que ellos no pudieron mantenerte enfocado. La mente adiestrada para la concentración es una herramienta potente. No necesitas talento fuera de lo común, necesitas la voluntad de ignorar lo innecesario. Pregúntate, ¿qué estás tolerando hoy que te aleja de tu meta? ¿Cuántas veces revisas tu teléfono sin motivo? ¿Cuántas actividades haces por inercia, por patrón, por presión social? Imagina lo que podrías conquistar si esas horas dispersas fueran canalizadas hacia algo que verdaderamente te importa. No se trata de llenar tu agenda, sino de darle sentido. El enfoque absoluto no se trata de hacer más, sino de hacer menos con mayor intención. No todos estarán dispuestos a vivir así, pero quienes lo hacen, quienes aprenden a dirigir su energía con precisión quirúrgica, son los que terminan alcanzando resultados que parecen inalcanzables para los restantes. No es magia, es enfoque, no es fortuna, es dirección. Si vas a comprometerte con algo, que sea con tu propósito. Para sellar ese compromiso, escribe en las observaciones: hoy elijo enfocarme con total intención y cerrar la puerta a lo que me desvía. Capítulo 6. La habilidad de adaptación. Nada permanece igual. Lo que hoy parece seguro, mañana puede desaparecer. Lo que hoy dominas puede volverse obsoleto en cuestión de meses. Vivimos en un mundo en constante alteración y aferrarse rígidamente a lo conocido es una receta segura para el estancamiento. La habilidad de adaptación no es solo una habilidad útil, es una necesidad vital. No sobreviven los más robustos ni los más astutos, sino aquellos que saben ajustarse a las mutaciones con rapidez y conciencia. Los maquiavélicos lo sabían bien. Nicolás Maquiavelo, en medio de guerras e inestabilidad política, escribió sobre la importancia de aceptar lo que no se puede regir y adaptarse sin perder la esencia. Esa es la verdadera fortaleza, mantenerse firme en los valores, pero flexible en la forma. El primer mandato es clara: los que sobreviven son los que se ajustan a la mutación. La existencia no sigue un guión fijo. Por más que planees cada paso, siempre surgirán factores que no puedes anticipar. Lo que marca la distinción es cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Te quejas, te paralizas, te aferras a lo viejo, aunque ya no funcione, o por el contrario, observas, adquieres y te ajustas. Adaptarse no es rendirse, es encontrar nuevas formas de progresar cuando la ruta cambia. Nicolás Maquiavelo enseñaba que no podemos regir lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. Esa respuesta determina si nos hundimos o evolucionamos. El segundo mandato es aceptar la incertidumbre como parte del crecimiento. No todo puede estar bajo mando, y eso está bien. La necesidad de certezas absolutas solo genera ansiedad. El crecimiento real implica entrar en territorios desconocidos, cometer errores, comenzar de nuevo. Cada vez que la existencia te saca de tu zona cómoda, te está invitando a expandirte. Pero si ves la incertidumbre como amenaza en lugar de ocasión, perderás cada momento de evolución que se te presente. Nicolás Maquiavelo decía que quien teme a la mutación no entiende que todo es mutación. La realidad se mueve y resistirse es quedar atrapado en una versión caduca de ti mismo. El tercer mandato es ser flexible sin perder tus principios esenciales. Adaptarse no significa traicionarte ni seguir la corriente sin criterio. Significa saber distinguir entre lo que es negociable y lo que no lo es. Tus valores, tu integridad, tu visión profunda deben mantenerse intactos, pero los métodos, los caminos, las herramientas pueden y deben cambiar. Un árbol que no se inclina ante el viento se quiebra, pero uno que se inclina sin perder sus raíces sobrevive a la tormenta. Flexibilidad con firmeza, adaptabilidad con identidad.
Eso es lo que forja a los individuos resistentes, a los que no se quiebran cuando el entorno cambia, sino que se alteran con él. El cuarto mandato es que reinventarse es la clave para no quedar atrás. Cada nueva etapa de la existencia exige una nueva versión de ti. Lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te llevará más lejos. Hay habilidades que tendrás que soltar, patrones que dejar, mentalidades que actualizar, y eso duele, pero duele más quedarse quieto mientras la realidad avanza. Adaptarse no es solo una cuestión de reacción, es una elección deliberada de evolucionar, de mirar con sinceridad lo que ya no funciona y tener la audacia de cambiarlo. Los maquiavélicos no eran conformistas, eran realistas. Sabían que el universo se mueve, que la existencia es alteración constante, y en lugar de luchar contra eso, se adiestraban para estar preparados. Pregúntate en qué áreas de tu existencia te estás resistiendo a la mutación. ¿Qué partes de ti ya no encajan con lo que estás viviendo? ¿Qué estás postergando por miedo a soltar lo conocido? Tal vez sea una relación, un trabajo, una rutina mental que ya no te sirve. La existencia no se detiene, y si tú no te adaptas, te quedarás anclado en un ayer que ya no existe. No se trata de cambiar por presión externa, sino de alterarte desde la conciencia, desde la voluntad de crecer. La adaptación no es solo sobrevivencia, es evolución, es inteligencia, es estrategia de existencia. Quien sabe adaptarse nunca se queda sin rutas, porque incluso cuando todo se derrumba, puede volver a erigir. Es momento de preguntarte si estás dispuesto a alterarte o seguir esperando que la realidad se acomode a ti. Escribe en las observaciones: me reinvento con propósito, porque cambiar con astucia es progresar con poder. Capítulo 7. La preparación constante. Nada reemplaza a la preparación, ni el talento natural, ni la fortuna, ni las ocasiones que otros puedan darte. La verdadera ventaja está en el trabajo callado que haces cuando nadie te ve. Prepararse constantemente no es solo una forma de mejorar, es una manera de honrar tu compromiso con la supremacía. Vivimos en una época donde muchos buscan resultados rápidos sin haber sembrado el conocimiento necesario, pero el tiempo siempre revela quién se adiestró y quién solo fingía estar listo. La preparación constante es el arma secreta de aquellos que parecen tenerlo todo bajo mando. No es fortuna, es intención, no es magia, es trabajo acumulado. Los maquiavélicos sabían que no se debe esperar a que llegue la adversidad para empezar a fortalecerse. Nicolás Maquiavelo decía que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y el que se prepara constantemente tiene claro hacia dónde va y cómo llegará. El primer mandato es esta: estudia más de lo que hacen los restantes, no para competir, sino para diferenciarte. Cada minuto que dedicas a adquirir es una inversión que te aleja de la mediocridad. Mientras otros se conforman con lo básico, tú profundizas. Mientras otros repiten lo que escuchan, tú investigas, cuestionas, comprendes. El conocimiento no solo amplía tu perspectiva, también te da herramientas para resolver, para decidir, para progresar con firmeza. No se trata de acumular datos, sino de entender tanto que puedas operar con claridad en los momentos donde otros titubean. La ignorancia es cómoda, pero la preparación es poder. El segundo mandato es dominar tu campo hasta que se vuelva parte de ti. Cualquier persona puede adquirir algo superficialmente. Pocos están dispuestos a reiterar, practicar, fallar y volver a intentarlo hasta que su habilidad se vuelva natural, automática, profunda. Esa es la distinción entre el aficionado y el amo. Nicolás Maquiavelo hablaba de vivir según la razón, y eso solo se logra cuando el conocimiento ya no es externo, sino parte integral de tu forma de ver la existencia. La preparación verdadera no se trata solo de estudiar, sino de vivir lo que adquieres, de ponerlo en práctica, de integrarlo a tu temple. Cuando dominas algo hasta ese punto, nada puede apartarte de tu ruta.
El tercer mandato es anticiparte a los impedimentos con estrategias previas. Esperar a que algo salga mal para operar es el camino del improvisado. El que se prepara imagina escenarios, piensa en obstáculos, desarrolla planes de contingencia, no desde la paranoia, sino desde la lucidez. La preparación no elimina las dificultades, pero reduce su impacto. Estás listo porque ya lo habías calculado, ya habías visualizado la posibilidad, ya tenías una opción de respuesta. Nicolás Maquiavelo decía que es mejor sudar en la práctica que sangrar en el combate. El que se prepara se adelanta al caos y lo enfrenta con ventaja. Incluso cuando la situación lo toma por sorpresa, su mente adiestrada responde con lógica, no con pánico. El cuarto mandato es que la preparación convierte lo imposible en alcanzable. Muchas cosas parecen fuera de tu alcance simplemente porque aún no estás listo para enfrentarlas. No es que no puedas, es que no te has preparado lo suficiente. Pero si cada jornada avanzas, si cada jornada afilas tus herramientas, si cada jornada mejoras, aunque sea un poco, llegará el momento en que eso que hoy ves como un reto inmenso se convierta en una realidad concreta. No hay secreto, solo hay trabajo invisible acumulado. Cada volumen leído, cada hora de práctica, cada reflexión profunda, cada error analizado, todo eso cuenta, todo eso se queda contigo, te moldea, te altera. Quien se prepara constantemente no necesita impresionar porque su presencia ya refleja solidez. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas a tu preparación real? ¿Cuántas veces has enfrentado algo sin estar realmente listo y has tenido que improvisar sin triunfo? ¿Qué resultados podrías alcanzar si a partir de hoy decides prepararte como si tu porvenir dependiera de ello? Lo cierto es que así es. El porvenir no le pertenece al más carismático ni al más visible, sino al más preparado. La existencia pone a prueba constantemente y en esos exámenes nadie avisa cuándo serán. Pero quien estudió cada jornada, quien adiestró su mente y su voluntad, siempre estará listo para responder. Deja que tus operaciones hablen por ti. Comprométete con tu desarrollo como si fuera una misión sagrada. Y para sellar ese compromiso, escribe en las observaciones: me preparo en silencio para que mi existencia hable en voz alta. Capítulo 8. La resistencia ante la adversidad. Hay momentos en los que la existencia golpea sin avisar. Una pérdida, un fracaso, una traición, un giro inesperado. Todo se desordena y lo que antes parecía firme se tambalea. Es en esos instantes donde se define quién eres realmente, no por lo que sientes, sino por lo que decides hacer con ese dolor. La resistencia no es resistir sin sentir nada, es alterarte sin rendirte, es tener la habilidad de convertir cada golpe en un peldaño más hacia tu crecimiento. Los maquiavélicos lo sabían bien. Nicolás Maquiavelo decía que lo que se interpone en la ruta se convierte en la ruta. Esa frase no es solo una reflexión filosófica, es una estrategia de existencia, porque mientras algunos se hunden con la adversidad, otros la usan como combustible para volverse más robustos. El primer mandato es esta: transforma los golpes en escalones de crecimiento. No puedes regir todo lo que te pasa, pero puedes decidir qué haces con ello. Cada dificultad puede volverse una excusa para abandonar o una ocasión para elevarte. Cada obstáculo puede aplastarte o moldearte, y esa elección es tuya. Nicolás Maquiavelo enseñaba que las situaciones no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. Cuando cambias la pregunta de ¿por qué me pasa esto? ¿A qué puedo adquirir de esto? Empiezas a adiestrar tu mente para crecer en medio del caos. El segundo mandato es entender que cada caída trae consigo una lección. Nadie progresa en línea recta. Las caídas son inevitables, pero también necesarias, porque es en la caída donde se revela la debilidad, donde aparece la verdad, donde se gestan las grandes alteraciones. Nicolás Maquiavelo
decía que ningún árbol crece robusto si no ha sido sacudido por el viento. De la misma manera, tú no desarrollas fortaleza sin ser probado. Cada vez que te caes, tienes dos opciones: culpar a la realidad o observarte con humildad. Y si eliges lo segundo, descubrirás que en cada caída hay una enseñanza que no podrías haber adquirido de otra forma. El tercer mandato es aprender a levantarte más rápido que el resto. Todos caen, pero no todos se levantan con la misma velocidad ni con la misma mentalidad. La resistencia no es evitar el dolor, es acortar el tiempo entre el golpe y la recuperación. Es sacudirte el polvo y seguir caminando sin perder tu perspectiva. Mientras otros se quedan paralizados, tú decides continuar. No porque no duela, sino porque has decidido no quedarte a vivir en ese dolor. Cuanto más rápido te levantas, más difícil es detenerte. Y esa velocidad de recuperación no viene de negar lo que sientes, sino de entender que sentir no te impide progresar. El dolor puede ir contigo, pero tú eliges no detenerte. El cuarto mandato es que el dolor soportado hoy será tu fortaleza mañana. Cada herida que sanas, cada prueba que enfrentas, cada batalla que libras en silencio y te está preparando para algo mayor. Nada se pierde cuando se sufre con propósito. Incluso el sufrimiento más profundo puede volverse astucia si lo enfrentas con entereza. La resistencia no es un rasgo genético, es una habilidad que se adiestra. Cuanto más te enfrentas a la adversidad sin ceder, más resistente te vuelves. Y llegará un día en que lo que hoy te parece insoportable será solo un recuerdo, una marca que demuestra hasta dónde puedes llegar. Los maquiavélicos sabían que el dolor es parte de la existencia, pero también sabían que no hay gloria sin lucha ni supremacía sin sacrificio. Pregúntate, ¿qué adversidad estás enfrentando hoy? ¿Te está frenando o te está moldeando? ¿La estás usando para justificar tu estancamiento o como impulso para tu evolución? Recuerda que no se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable. Las criaturas que admiras, las historias que inspiran, todas tienen algo en común. Aprendieron a levantarse una y otra vez. No hay crecimiento sin resistencia, no hay progreso sin caída, pero la distinción la hace quien decide seguir. Y tú puedes ser esa criatura. No te defines por las veces que caes, sino por la determinación con la que decides volver a levantarte. Escribe en las observaciones: con cada golpe me elevo, porque mi resistencia es más robusta que cualquier tormenta. Capítulo 9. La astucia financiera. El dinero no es el impedimento. El verdadero desafío es nuestra relación con él. Muchas criaturas viven atrapadas en un ciclo constante de urgencias financieras, no porque no ganen suficiente, sino porque no han aprendido a dominar el arte de administrarse. La astucia financiera no tiene que ver con cuánto tienes, sino con lo que haces con lo que tienes. Un ejercicio de autocontrol, de perspectiva, de madurez en un mundo que te empuja a consumir, que glorifica lo inmediato y que premia el gasto impulsivo. Saber regir tus finanzas es una forma de rebeldía y astucia. Los maquiavélicos, aunque no hablaban en términos modernos de finanzas, comprendían la importancia de no ser esclavos de los deseos. Nicolás Maquiavelo decía que no es rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Y esa idea sigue siendo una de las bases más sólidas de la libertad financiera. El primer mandato es esta: rige tus gastos antes de que te rijan a ti. Cada compra impulsiva, cada gasto innecesario, cada deuda asumida por ansiedad es una cadena más que te ata a la inestabilidad. Si no llevas un registro claro de tus ingresos y egresos, si no sabes en qué se va tu dinero cada mes, entonces no eres tú quien está al mando. La mayoría no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de administración. Quien no sabe regir sus impulsos financieros, tarde o temprano termina pagando un precio mucho más alto que el producto en sí. La libertad no está en gastar sin límites,
sino en tener la tranquilidad de que puedes elegir sin miedo. El segundo mandato es aprender a ahorrar e invertir con perspectiva a largo plazo. Ahorrar no es guardar lo que sobra, es apartar lo que es esencial para tu porvenir antes de gastar lo demás. Y no se trata solo de acumular, sino de usar ese ahorro con inteligencia. Invertir es poner tu dinero a trabajar para ti, en lugar de intercambiar tu tiempo eternamente por ingresos. Nicolás Maquiavelo hablaba de operar con propósito en cada elección, y esto también se aplica a tus finanzas. Antes de cada gasto, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la existencia que quiero erigir? Cada pequeño ahorro, cada inversión acertada, cada gasto evitado con conciencia es un paso hacia una estabilidad que no depende de nadie más que de ti. El tercer mandato es dejar de buscar lo inmediato y pensar en el porvenir. Lo fácil es caer en la gratificación instantánea, comprarte eso que quieres ahora, darte gusto sin medir las consecuencias, pensar que mereces todo hoy sin haber sembrado nada. Pero esa mentalidad te condena a depender siempre del próximo ingreso. La astucia financiera requiere paciencia y sobre todo claridad. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con perspectiva. Si te enfocas en lo que realmente importa, descubrirás que muchas de las cosas que compras no te aportan nada duradero. Nicolás Maquiavelo decía que sufrimos más por nuestras expectativas que por la realidad. Y muchas veces gastamos buscando llenar vacíos que no tienen nada que ver con lo material. Aprender a posponer el placer es una forma de astucia que pocos practican, pero que marca una enorme distinción en el tiempo. El cuarto mandato es comprender que la riqueza verdadera se basa en elecciones inteligentes. No necesitas ganar una fortuna para erigir libertad financiera. Necesitas criterio, constancia y responsabilidad. Cada elección que tomas hoy tiene un impacto directo en tus opciones del mañana. Los pequeños gastos diarios mal gestionados se convierten en grandes fugas de porvenir. En cambio, las elecciones firmes, pensadas, orientadas por un plan, te dan margen, seguridad y opciones. La riqueza no es ostentación. Es paz mental, es saber que estás cubierto, que no dependes de un golpe de fortuna ni del próximo sueldo para sobrevivir. Es la tranquilidad de tener margen para elegir, para ayudar, para invertir, para disfrutar sin culpa. Pregúntate, ¿estás tomando el mando de tus finanzas o solo estás reaccionando mes a mes? ¿Tus elecciones económicas reflejan tus verdaderos valores o son solo respuestas al entorno? ¿Estás erigiendo una existencia estable o solo apagando fuegos? La astucia financiera no es un castigo, es un acto de respeto hacia tu propio porvenir. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino de convertirte en su amo y no en su esclavo. Es tiempo de pasar del desorden a la dirección, de la impulsividad a la estrategia. Si estás listo para tomar las riendas de tu economía, escribe en las observaciones: hoy elijo administrar mi dinero con inteligencia para erigir la libertad que merezco. Capítulo 10. La red de alianzas estratégicas. Nadie llega lejos solo. Por más talento, astucia o conocimiento que tengas, tu entorno siempre influye en tu progreso o tu estancamiento. La calidad de tu red de alianzas estratégicas puede impulsarte hacia tu mejor versión o hundirte en la mediocridad sin que te des cuenta. Las criaturas con las que pasas más tiempo moldean tu manera de calcular, tus patrones y tu percepción de lo factible. Por eso, elegir con quién te rodeas es una de las elecciones más potentes que puedes tomar. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Rodéate de criaturas que eleven tu grado, no de aquellas que justifican tu zona cómoda. Los maquiavélicos hablaban del valor de la compañía astuta. Nicolás Maquiavelo advertía que debemos tener cuidado con quienes dejamos entrar en nuestra mente, pues las influencias negativas se cuelan sin que lo notemos y van corrompiendo nuestra claridad. El primer mandato es esta:
Rodéate de criaturas que eleven tu grado. Observa quién te inspira a calcular mejor, a operar con más enfoque, a corregir lo que no estás viendo. Las buenas alianzas no son solo agradables, son desafiantes. Quienes realmente te ayudan no son los que te halagan constantemente, sino los que te hacen preguntas incómodas, los que te exigen coherencia, los que viven con un estándar más alto y te empujan, sin decirlo, a elevar el tuyo. La presencia de criaturas comprometidas, astutas y conscientes te altera más que cualquier volumen o curso, porque su ejemplo constante te recuerda lo que es factible y lo que debes exigir de ti mismo. El segundo mandato es aprender a dar valor antes de pedirlo. Muchas criaturas buscan contacto solo para obtener algo, apoyo, visibilidad, favores. Pero esa mentalidad utilitaria no erige redes auténticas ni duraderas. El verdadero poder está en ofrecer antes de necesitar, en observar qué puedes aportar tú, en qué puedes facilitar, enseñar, compartir o mejorar para el otro. Nicolás Maquiavelo decía que cada ser humano fue hecho para colaborar con los restantes. La reciprocidad genuina nace cuando tú te conviertes en alguien valioso en la existencia de otros. No porque lo exijas, sino porque lo demuestras con operaciones. Y cuando das sin esperar, siembras alianzas que te devolverán más de lo que imaginas en el momento menos esperado. El tercer mandato es identificar quién realmente aporta a tu ruta. No todo vínculo es nutritivo. Hay criaturas con las que te une la historia, pero no el imperio. Hay alianzas que fueron útiles en otro momento, pero que hoy solo restan. Tener la humildad de reconocerlo y el valor de soltarlo no es frialdad, es inteligencia emocional. Una red estratégica requiere filtros, límites y claridad. No se trata de despreciar a nadie, sino de proteger tu enfoque. Si alguien constantemente drena tu energía, si solo aparece para quejarse o para detener tu progreso con dudas, es momento de replantear esa conexión. Nicolás Maquiavelo enseñaba que no podemos progresar si seguimos encadenados a entornos que contradicen nuestros valores. Liberarse de ciertas alianzas es muchas veces el primer paso para crecer. El cuarto mandato es que las conexiones correctas abren más puertas que el talento. Puede ser brillante, pero si nadie lo sabe, si nadie te menciona, si no estás en los espacios adecuados, tu potencial se queda encerrado. Por eso, erigir alianzas con criaturas que ya transitan la ruta que tú aspiras recorrer es fundamental, no para pedir atajos, sino para observar cómo calculan, cómo operan, qué elecciones toman. Una conversación puede darte más claridad que años de ensayo y error. Una recomendación puede acelerar tu proceso. Una alianza puede multiplicar tus resultados. El talento es importante, pero sin alianzas estratégicas se queda limitado, porque la realidad se mueve con conexiones, con redes de confianza, con vínculos que nacen del respeto mutuo y del valor compartido. Pregúntate, ¿quién te rodea hoy? ¿Te están ayudando a progresar o a quedarte en el mismo lugar? ¿Tú estás aportando lo suficiente a los restantes como para erigir alianzas de crecimiento mutuo? ¿O solo estás esperando que algo llegue sin haber sembrado nada? La red que eriges es una extensión de tu perspectiva. Si aspiras a cosas grandes, necesitas rodearte de mentes que ya estén calculando en grande. No para depender de ellas, sino para inspirarte, retarte y aprender a jugar en otro grado. Hay rutas que solo se abren con las llaves correctas, y esas llaves muchas veces tienen forma de criaturas. Si estás listo para erigir conexiones que te impulsen, escribe en las observaciones: elijo rodearme de mentes robustas y aportar valor donde quiero crecer. Capítulo 11. La ambición que impulsa. Hay una fuerza callada que distingue a quienes simplemente existen, de quienes verdaderamente reinan. No se trata de fortuna, ni siquiera de talento, se trata de ambición. Aquello que te arde por dentro, que te mueve incluso cuando estás fatigado,
que te impulsa a seguir sin necesidad de que alguien te motive. La ambición que nace del propósito no se apaga con la dificultad. Al contrario, se enciende más fuerte cuando hay obstáculos, porque no es una pasión pasajera, es una llama constante que alimenta tu ruta. Vivimos rodeados de criaturas que hacen solo lo necesario, que buscan cumplir con lo justo, que se arrastran por rutinas sin sentido. Pero basta con ver a alguien que trabaja desde su propósito y todo cambia. Su energía es diferente, su entrega se nota, su ejemplo inspira. Esa es la distinción que marca la ambición auténtica. El primer mandato es clara: haz de tu propósito una fuente inagotable de energía. Cuando lo que haces está alineado con lo que eres, el empeño se vuelve natural. No significa que no te fatigues, sino que incluso el fatiga tiene sentido. Ya no trabajas solo por resultados externos, lo haces porque dentro de ti sabes que esa ruta te representa. Nicolás Maquiavelo decía que cada ser fue hecho para una tarea específica y que la plenitud se encuentra al cumplirla con dedicación. Si vives desconectado de tu propósito, todo empeño se siente pesado. Pero cuando actúas desde esa ambición interior, tu energía se multiplica. La ambición bien dirigida no consume, recarga, te altera. El segundo mandato es entender que la ambición mantiene vivo el empeño cuando falla la motivación. La motivación va y viene. Algunos días te levantarás con ganas, otros no. Pero si tu trabajo nace de una ambición profunda, seguirás progresando incluso sin ánimo. La ambición no necesita estímulos externos porque está anclada a tu identidad. Es la distinción entre hacer algo porque tienes que hacerlo y hacerlo porque no puedes no hacerlo. Nicolás Maquiavelo enseñaba que la mayor miseria es vivir sin dirección y la ambición es precisamente ese norte que te guía. Mientras otros se detienen por falta de ánimo, tú sigues porque tu fuego viene de adentro. El tercer mandato es que inspiras a otros cuando tu entrega es auténtica. Las criaturas perciben la verdad. Pueden notar cuando alguien opera por obligación o por apariencia y también cuando lo hace desde el alma. La ambición genuina no se puede fingir, se transmite sin empeño. Cuando haces tu trabajo con amor, cuando hablas de tus ideas con brillo en los ojos, cuando te comprometes con lo que amas, te conviertes en ejemplo. No necesitas gritarlo ni presumirlo. Se nota. Y eso impacta más que cualquier discurso. Nicolás Maquiavelo decía que los actos valen más que las palabras y nada habla más alto que una existencia vivida con ambición. Inspiras no por lo que logras, sino por la intensidad con la que vives lo que haces. El cuarto mandato es que una existencia sin ambición es una existencia sin impacto. Puedes sobrevivir sin ambición, pero no dejarás huella. Puedes cumplir con tus obligaciones, ganar dinero, alcanzar metas, pero si no hay fuego en lo que haces, todo se sentirá vacío. La ambición es lo que convierte lo cotidiano en supremo, lo que altera un trabajo en una misión, una idea en un legado. No se trata de esperar a sentir ambición, sino de descubrir qué actividad te conecta con tu esencia, con tus valores, con tus talentos. La ambición no siempre grita. A veces es una certeza serena que te dice, esto es lo mío, y una vez la encuentras, tienes que protegerla, alimentarla y operar desde ella. Pregúntate, ¿qué actividad podrías hacer sin mirar el reloj? ¿Qué tema despierta tu curiosidad natural? ¿Qué proyecto te harías incluso si nadie te pagara por ello? Allí puede estar la semilla de tu ambición, y si ya sabes cuál es, tu responsabilidad es cultivarla. No la abandones por comodidad, ni la adormezcas con excusas, porque cuando vives con ambición, todo cobra sentido. El tiempo se vuelve inversión, el empeño se vuelve placer y tu existencia se convierte en algo más que una rutina, se vuelve un mensaje. La realidad necesita más criaturas que vivan encendidas por dentro. Si estás decidido a convertir tu propósito en una fuerza imparable, escribe en las observaciones: mi ambición me guía,
me impulsa y le da sentido a cada paso que doy. Capítulo 12. La perspectiva a largo plazo. Una de las capacidades más potentes que puedes desarrollar es la de mirar más allá del momento presente en un mundo que premia lo inmediato, donde todo parece girar en torno a la hora. La perspectiva a largo plazo se ha vuelto una virtud escasa, pero profundamente alteradora. Quien aprende a visualizar el porvenir que desea y trabaja por él desde hoy, ya está un paso por delante del resto. Porque no se trata solo de soñar, sino de operar con intención, de vivir con dirección, de tener claro hacia dónde vas, incluso cuando la ruta se pone difícil. Los maquiavélicos enseñaban que la existencia debe ser guiada por la razón, y no por el deseo momentáneo. Nicolás Maquiavelo hablaba de calcular en el todo, de tomar elecciones con la mirada puesta en lo que realmente importa. El primer mandato es clara: visualiza el porvenir que deseas y trabaja en él desde hoy. Si no sabes lo que quieres erigir, cualquier cosa que hagas será dispersa. Pero si tienes una imagen clara de la existencia que deseas, cada jornada se vuelve una ocasión de acercarte a ella. Visualizar no es solo imaginar, es comprometerte, es ver con tanta nitidez ese porvenir que aún no existe, que tus operaciones del presente comienzan a alinearse naturalmente con esa perspectiva. No necesitas que sea perfecto, solo necesitas que sea tuyo. Una perspectiva auténtica tiene poder. Te recuerda por qué empezaste, te sostiene cuando las cosas se complican y te devuelve el enfoque cuando te distraes. El segundo mandato es aprender a sacrificar el placer inmediato por el triunfo duradero. Esta es la prueba real, la habilidad de decir no a lo que seduce ahora para poder decir sí a lo que realmente importa mañana. El problema no es el deseo, sino dejar que ese deseo gobierne tus elecciones. Comer lo que te daña, gastar lo que no tienes, abandonar lo que te erige por lo que te entretiene. Todo eso responde a un ingenio sin perspectiva. Nicolás Maquiavelo decía que sufrimos más por seguir el placer que por resistirlo. El triunfo no es producto de un impulso, sino de muchas elecciones incómodas tomadas con firmeza. La verdadera satisfacción no está en lo fácil, sino en lo que te acerca al porvenir que has elegido. El tercer mandato es diseñar metas claras y perseguirlas con paciencia. No basta con tener perspectiva, hay que convertir esa perspectiva en un plan concreto. Define tus objetivos, escríbelos, divídelos en pasos alcanzables y sobre todo, ten la paciencia de sostenerlos. Muchas criaturas abandonan sus metas, no porque no sean factibles, sino porque se desesperan en el proceso. Pero quien entiende que el tiempo es un aliado, no un enemigo, tiene la ventaja. Nicolás Maquiavelo enseñaba que no debemos querer que las cosas pasen rápido, sino que pasen bien. La impaciencia es el enemigo callado del progreso. Cada paso bien dado, aunque parezca pequeño, es una conquista. No corras. Camina firme, sostente, ajusta si es necesario, pero no abandones. El cuarto mandato es esta: quien ve más lejos siempre supera a quien vive solo el presente. El corto plazo es ruidoso. Te dice que descanses hoy, que disfrutes sin calcular, que pospongas lo importante. Pero quienes calculan en el largo plazo toman elecciones distintas. Mientras otros gastan, ellos invierten. Mientras otros reaccionan, ellos planean. Mientras otros buscan reconocimiento inmediato, ellos erigen legado. La distinción no está en la capacidad, sino en la perspectiva. La perspectiva a largo plazo te convierte en estratega, en constructor de porvenir, en creador de tu propia realidad. No significa vivir desconectado del presente, sino usarlo con inteligencia para sembrar lo que deseas cosechar. Pregúntate, ¿qué estás haciendo hoy que tu yo del porvenir agradecerá? ¿Qué patrones estás cultivando? ¿Qué estás dejando de lado por miedo, por pereza, por distracción? ¿Tu agenda diaria refleja el porvenir que deseas o solo responde a urgencias sin sentido? Cada elección cuenta, cada jornada suma.
Y cuando tienes perspectiva, incluso los sacrificios cobran sentido, porque ya no vives para evitar el dolor o perseguir placeres, sino para erigir algo más grande que tú. Todo gran logro comenzó en la mente de alguien que fue capaz de ver lo que aún no existía. Si tú también estás listo para vivir con dirección y sembrar hoy lo que mañana será tu realidad, escribe en las observaciones: mi perspectiva guía mis pasos y me mantendrá firme hasta alcanzar lo que merezco. Me comprometo a crecer con astucia y persistencia. Hoy abrazo la astucia que altera mi existencia. Hoy elijo un ingenio que me empodera y me altera. Camino firme paso a paso hacia mi mejor versión. Esa es mi elección. Hoy decido convertirme en amo de mis pasiones, no esclavo de mis impulsos. Hoy elijo enfocarme con total intención y cerrar la puerta a lo que me desvía. Me reinvento con propósito, porque cambiar con astucia es progresar con poder. Me preparo en silencio para que mi existencia hable en voz alta. Con cada golpe me elevo, porque mi resistencia es más robusta que cualquier tormenta. Hoy elijo administrar mi dinero con inteligencia para erigir la libertad que merezco. Elijo rodearme de mentes robustas y aportar valor donde quiero crecer. Mi ambición me guía, me impulsa y le da sentido a cada paso que doy. Mi perspectiva guía mis pasos y me mantendrá firme hasta alcanzar lo que merezco. Soy Maquiavelo.